Pues buenas tardes, agradecemos mucho a que nos acompañe el profesor Jesús Martín del Campo, quien vamos a platicar de su trayectoria. Agradecemos al profesor que esté con nosotros. Él ha sido diputado federal, estuvo también como responsable en el Gabinete de Finanzas y Administración Tributaria cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. También perteneció al gobierno legítimo y secretario del Trabajo ya en la Dirección Nacional de Morena, ahora que se constituye como partido político. Director de Jurídico y Gobierno en el 2008 en la delegación Gustavo Amadero, y fue nuestro candidato a jefe delegacional en la pasada elección 2015, y muchos vecinos en esta Casa de la Sal lo consideramos como el delegado legítimo, que como conocemos fue a través de un fraude que impusieron al señor Carlos Estrada. Pues bienvenido profesor Martín del Campo, y yo quisiera dar un mensaje inicial. Hay una serie de preguntas que nos han hecho llegar, y si nos los permite, pues vamos a hacer las preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a esta participación, Erwin, y me siento contento de poder comunicar algunos planteamientos en respuesta a algunas preguntas de cómo veo yo con mi propia experiencia política de varios años cómo va Morena. Muchas gracias, profesor. Entonces vamos a iniciar y decir que actualmente es consejero estatal de Morena en la Ciudad de México. Hay una serie de preguntas, las tratamos de sintetizar en 10 preguntas, y agradecemos al profesor que es su tiempo ya, un día domingo. Bueno, la primera pregunta vamos a iniciar con ella. Además, usted es miembro fundador de Morena, perteneció a la dirigencia nacional y está en la dirigencia nacional. 3 años después de constituirse Morena como partido nacional, ¿cuáles son los mayores avances que ha tenido Morena? Bueno, yo creo que me da mucho gusto he vivido la participación en el gobierno legítimo de Andrés, después de que él fue presidente del PRD y que llevó a esta organización a una gran influencia social, a tener una gran influencia social y a consolidar triunfos en muchas partes de la República para que esta fuerza social tuviera el empuje necesario para la transformación que en este país hace falta. Entonces yo creo que el nacimiento de Morena, su crecimiento importantísimo, ahora expresado concretamente con mucha claridad en las elecciones recientes en varios estados de la República y especialmente la del Estado de México, pues reflejan que Morena ha sabido interpretar el deseo de cambio de la población mexicana, que Morena, que está encabezada como gran dirigente por Andrés Manuel López Obrador, pero en la que participamos miles y tal vez millones de personas, podríamos haber declinado ya intentar llegar al poder político en México para transformarlo de acuerdo a las necesidades que hemos evaluado existen de ello. Entonces, me da mucho gusto este crecimiento importantísimo de Morena, me da mucho gusto que en distintas capas de la población, esencialmente la mayoría de la población pobre del país, la mayoría de los trabajadores, empleados públicos y privados, pero también segmentos importantes de los comerciantes, de los industriales, de los empresarios, también ya están convencidos de que en este país se ha llegado a tal límite que es necesario un cambio de régimen. Y Morena es claramente la organización que en un lapso breve se ha convertido en esta posibilidad de llevar a México a un cambio. Aunque no todos los mexicanos se afilien a Morena, en realidad Morena está expresando este deseo de cambio y hay confianza social pese a las campañas que han hecho de denigración, de mentira contra Morena y su dirigente Andrés Manuel. Pues Morena tiene ahora una buena y una gran aceptación en el país, aún en zonas donde antaño no había
un anclaje o una importante participación de personas, como son algunos estados del norte del país, Morena ha tenido un crecimiento importantísimo. Y en el centro y en el sur y sureste del país, bueno, pues Morena de por sí tenía o reflejaba en sus participaciones un gran interés de la población por el cambio. Entonces es muy satisfactorio de lo que yo conozco de la historia personal y la lectura de la historia en el pasado, cuando se han creado organizaciones políticas en determinadas coyunturas, no es fácil que tengan el crecimiento que ha tenido Morena, ni la aceptación, y que en adversidad esté en la posición en que ahora se encuentra. Muy bien. Dentro de este mismo sentido, profesor, ¿cuáles son los retos pendientes de Morena para el 2018? Bueno, Morena tiene, como decía, una gran aceptación en la población. En las encuestas que no elabora Morena y que elaboran incluso quienes son adversarios o no simpatizan con el planteamiento programático de Morena, es quien encabeza las posibilidades de cambio, y particularmente el dirigente nuestro, que es Andrés Manuel López Obrador, el principal dirigente. Bueno, encabeza la predisposición de la gente a que él llegue a la presidencia de la República. Insisto, en distintas encuestas que son elaboradas por personas, medios de comunicación, periódicos, que no necesariamente simpatizan ni con Morena ni con Andrés, ¿verdad? Entonces, pues sale que en las encuestas él encabeza. Eso refleja el malestar de la gente. El desafío es lograr una estructura que tenga implantación nacional, una estructura masiva, una estructura confiable, que permita sortear todos los intentos de fraude que desde ahora se están fraguando, que desde ahora se están planeando, sí, todos los intentos de desvirtuar, todos los intentos de defraudar la voluntad popular que se anticipa, puede ser mayoritaria para Morena, para su candidato visible, o para el seguro candidato nuestro a la presidencia, que es Andrés Manuel. Entonces, el desafío de la organicidad para la estructura es un desafío importante. Morena tiene una gran densidad social de apoyo, pero está apenas consolidando esta organicidad, esta posibilidad de tener una estructura poderosa, una estructura implantada en todo el país. No es automático que eso nos lleve al triunfo, pero son factores importantes. Y el otro desafío es saber atraer el interés de organizaciones sociales, de organizaciones de la sociedad civil, así llamadas, de todo tipo de ciudadanos que estén interesados en el cambio, aun y cuando antes hayan sido votantes o simpatizantes de los partidos que han hecho del poder un ejercicio para favorecer a muy pocos, para dar rienda suelta a la corrupción y para hacer retroceder al país en muchas materias. Entonces ese es el otro desafío, saberlo hacer, saber impulsar la máxima energía social para el cambio de régimen tan necesario en México. En este mismo sentido, profesor, ¿usted considera que se han cometido errores en Morena? Y si es así, ¿cuáles han sido, bueno, a partir de que se funda este partido a nivel nacional? Bueno, es un acierto fundarlo, pero creían todos que era algo muy difícil después de 2 fraudes contra Andrés y de antes el que habían hecho en 88 contra Cárdenas. Entonces, pues se pensaba que no es conveniente y que es solo un sueño que vamos a ganar, y que ya encontraron la medida para que con un fraude cínico y una no respuesta que unos quisieran que fuera violenta o de lucha callejera ante un fraude, que entonces pues, estamos condenados al fracaso. Pero es un acierto intentar atraer al máximo número de ciudadanos, al máximo número de personas para este proyecto, que tiene una ventaja. Hay ya propuesta de cómo queremos que sea el cambio, qué aspectos programáticos son los que tenemos como prioridades y que se irán complementando con propuestas que surgen de la sociedad.
Hay posibilidades de equivocarse en el camino, como ha sucedido que se han lanzado candidatos como la de Veracruz, Sí. pues que es muy probable que ya estuviera programada para luego hacer este show y eso, pero Claro. eso es imposible de adivinar del todo, ¿verdad? Entonces pues hay que tomar todos los cuidados para que esto no suceda, porque de todas maneras querrán siempre decir que ya lo habían pensado muchos y que no hay que atraer a unas personas que no necesariamente estuvieron con nosotros desde el principio en la fundación de Morena o que no necesariamente vienen desde antes, desde el gobierno legítimo con Andrés. Bueno, pero sí tenemos que atraer a nuevas personas. Hay riesgos y se han cometido ya errores como este que señalo de haber hecho candidata en Veracruz a esta persona que luego hizo una serie de declaraciones y Claro. unas filmaciones que eran programadas, yo creo, por Yunes, ¿verdad? Sí. Y En ahora Veracruz, el INE dice que siempre no hay delito que perseguir. porque era programado. Pero eso cae entonces por su Sí. propio peso. Entonces, siendo un error en ese caso particular, que pues no hubieran tenido todos los elementos los compañeros de allá de la entidad, pues en realidad pasa a segundo plano. Hay errores algunos de que convierten diferencias pequeñas o diferencias por a quienes se postula de llevar a un plano superior cierta lucha interna, ¿no? Que cuando es llevada a extremos, pues hace que se desgaste en lucha interna en pequeños lugares, en algunos estados, pero tampoco eso se ha constituido en el pan nuestro de cada día en Morena, lo que no quiere decir que no existan tensiones internas que es difícil de superar. Claro. Hay que promover por eso más bien la discusión del proyecto, hay que promover más allá de ciertas tensiones y de estilos de trabajo que también suelen producir diferencias o suelen producir fricciones entre compañeros. Bueno, más que eso, sí estar viendo el proyecto, enriquecerlo, que sí estamos en serio pensando en ganar. El compañero Andrés Manuel, pues en serio está pensando qué hará, como lo hizo cuando llegó a ser jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Dijo en los puntos programáticos que propuso qué haría y hasta puso plazos y todos los fue cumpliendo cuando llegó a jefe de gobierno y tuvo una gran aceptación. De esa experiencia de gobierno, pues viene que por eso confiamos. Entonces, hay un error en algunos compañeros de no confiar en que podamos llevar a cabo ese proyecto y ese programa, por eso hay que ponerlo a discusión de muchos, ¿verdad? Bueno, entonces hay que superar el sectarismo, hay que superar cierta tendencia en algunos a esmerarse en la lucha interna, siempre habrá diferencias, ciertas particularidades de los compañeros que integran Morena y siempre y cuando mantengamos el interés por impulsar en el lapso tan breve que nos queda para la elección del 18, el que mucha gente se incorpore para la transformación y el cambio de régimen, será bueno. Insisto, no quiere decir que estaremos en un lecho de rosas y además recibiremos también provocaciones de los adversarios, habrá campañas todavía mayores de mentiras y tratar de desunir y de desorientar a la sociedad primero y a los propios miembros de Morena después en cuanto a si comete errores la dirección nacional, si Andrés Manuel, etc. Claro. Vamos bien, aun cuando siempre aparecerán dificultades y la comisión de algunos errores de compañeros. Y también en alguna declaración o en alguna opinión que genere en un momento dado Andrés sobre algún tema nacional, podría no ser satisfactoria para todos, pero por sí mismo no es un error si lo que habla de Andrés es su congruencia y coherencia a lo largo de los años, ¿verdad? Así lo veo. Así. Bueno, la siguiente pregunta ya la contestó una parte, habla de, bueno, se cuestiona por parte de mismos integrantes al interior del partido, de la llegada de estos políticos como la que usted ya platicaba, de esta señora de Veracruz, y hay otros integrantes de Morena que han sido expulsados del partido. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la televisión, la derecha utiliza los medios para pues, atacar con estos personajes y ha generado desencanto en algunos militantes y la preocupación de que puede perder la dirección
el partido por el ingreso de estos personajes de trayectoria cuestionable. Entonces la pregunta es si Morena SIDA ha sido muy abierto en la entrada de estos personajes. Esa sería la siguiente pregunta, profesor. Yo creo que siempre hay riesgos, como decía en la anterior respuesta, y que vamos a seguirlos corriendo. También no podemos dejar de salir a la calle aunque nos digan que va a haber temblor o que va a haber lluvia muy fuerte y eso, y tenemos que ir a trabajar y eso. Igual hay riesgos, pero tenemos que probar. Sin embargo, pues sí hay escalas y todo de quiénes se pueden venir, quiénes o con qué intenciones están viniendo hacia acá, y si nos causan más bien desprestigio que prestigio, o de que digan, ay, qué bueno que están sumando a más, claro, que no necesariamente piensan. Entonces yo digo, generalmente, y eso ha sido claro para la Dirección Nacional, para Andrés Manuel y para todos los miembros de Morena, o para casi todos, que lo que buscamos es que se sumen personas para la causa de la transformación democrática del país, para la causa del cambio de régimen, para la causa de la lucha contra la corrupción como uno de los principales males que de él se derivan muchas otras cuestiones de malos gobiernos. Entonces, sumamos a gente, debemos sumarla, es la recomendación, para la causa de la transformación o para cargos. Un primer nivel entonces sería unos que quieren venir por cargos, pues todo indica que no sí, va a ser así, que aunque algunos se hacen propaganda de que vendrían por cargos, pues no, ¿verdad? Ya sea por influencia política o por recursos económicos que tengan. Segundo, que se tendrá que cuidar que, como ahora se habla de Corrodi también, que trabajó para Fox, sí, pues que no se trata de que venga y junte dinero como le juntó a Fox, y que ya está declarado así públicamente que ganó por ese dinero que le juntaron, no tanto porque fuera un gran demócrata, y que además pues, traicionó las expectativas de muchos que lo apoyaron y de toda la sociedad. Entonces, hay que cuidar eso, ciertamente, de ese caso y de quien sea, lo de la que fue diputada por Veracruz, pues sí, ese caso así, que se meten y luego buscan cómo hacer aparecer que quieren dar dinero, o que Andrés está solicitando dinero a quienes se incorporan con nosotros. Pues no, eso hay que cuidarlo. Pero por otra parte hay que considerar que como nos están midiendo, espiando, como con microscopio, ¿verdad? Sí. Toda la actividad que hagamos tendrá que ser cuidadosa, porque amplificarán algún pequeño error o alguna cosa, como la diputada de allá de Veracruz, amplificarán, ¿verdad? Como, pues ese Andrés, si quiere enriquecerse, o esos de Morena son hipócritas, y no. Sí, con los demás Entonces, partidos. cuida, ¿cuáles son las cosas más indignas? Que alguien venga y que haya cometido actos de corrupción. Claro. Actos de opinión política, pues eso sí se puede corregir. Nunca hay un pensamiento rígido para el futuro. Nunca sabíamos, cuando el fraude del 2002, cuando la compra del voto, que íbamos a crear, al crear Morena, nunca sabíamos que íbamos a crecer tan rápido, nunca era previsible, ¿verdad? Y que se quisieran acercar a nosotros, muchos más bien trataban de alejarse. Sí. Nunca sabíamos, se había previsto, pero que adquiera tal gravedad la crisis del país, crisis que empieza en lo económico y que ha derivado a todas las áreas, ¿verdad? A lo político, a la conducción del gobierno, al empobrecimiento de muchos. Bueno, entonces no sabíamos que podríamos nosotros capitalizar la indignación del pueblo en buen sentido y hacer que la población esté atenta para cambiar, y que también personas que provienen de otras fuerzas políticas, de otras tradiciones, puedan incorporarse. Insisto, cuidando que no les estamos pidiendo que nos traigan millones, ni miles, ni millones de pesos, que eso no. Segundo, que no necesariamente, creo que así va a ser en la mayoría de los casos, no estamos convocando a que vengan por cargos. Claro, a transformar el país. Sí, no, pero sí hay que tener cuidado. Siempre hay además ataques para exagerar también aspectos del pasado de alguien, que dicen, Andrés Manuel cometió un error, porque ya si él los santifica o él dice que son buenos, ya son buenos. No. En realidad la gente cambia.
en realidad pueden ver cambios, pero yo no le apuesto ni a uno solo, ni a unos personajes. Apuesto más a esta de la ciudadanía en promedio que no ha votado por nosotros y que ahora está elaborando la idea de que conviene que voten por nosotros, ¿verdad? Si algunos quieren aparecer en algún evento, pues ya se ha dicho que los empresarios vayan a los foros que se crearon para enriquecer el programa, para dar opinión sobre el programa que tenemos. Nunca aceptaremos que se proponga ahí que hagamos prácticas ilegales o prácticas de corrupción o algo, nunca, ¿verdad? Nunca será eso parte de nuestro programa, ni mucho menos que estemos tratando de proteger a alguien que quiera tomar a Morena como su cobertura para limpiar o lavar conductas ilegales, conductas anómalas, conductas reprobables desde todos los puntos de vista. Hay que cuidarnos. Claro. Bueno, varias preguntas. Vamos a ir con la siguiente. Bueno, usted ha sido partícipe de los movimientos, los movimientos más sociales más importantes en las últimas décadas. En este sentido, ¿cómo hacer para que estas causas que defienden dichos movimientos se vean traducidas, sean tangibles en Morena? Bueno, me tocó, ¿verdad? Me tocó, como a muchos de mi generación, ser partícipe del movimiento estudiantil de 1968 con toda esa situación de... Es una generación en la que adquirimos una experiencia de participación multitudinaria en aras de acabar con gobiernos autoritarios, en aras de que los gobiernos autoritarios que venían del PRI, de un solo partido, etcétera, no siendo electoral, ni mucho menos el movimiento estudiantil del 68, pues es un parteaguas en la sociedad mexicana, como se ha dicho. Y en lo que yo viví, ciertamente, pues es en donde adquirí esta idea de la resistencia multitudinaria, de que va conformando una conciencia social importante, no necesariamente para que llegaran a ser partícipes de política o de partidos políticos, muchos, pero sí una conciencia social de combate al autoritarismo que tuvo su expresión terrible, ¿verdad? Sí. En la masacre del 2 de octubre del 71 y luego en la llamada Guerra Sucia contra disidentes, contra opositores al gobierno. Entonces, esta idea de la resistencia multitudinaria queda muy grabada en muchos de nosotros que venimos del 68 y luego pues fui partícipe de la creación de las coordinadoras, así llamadas coordinadoras de masas, coordinadoras masivas de trabajadores de la educación, de núcleos del campo en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y de núcleos de luchas urbano-populares en la CONAMU, Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, que surgieron en un mismo lapso, que surgieron con una pequeña diferencia de meses porque había un impulso, sí, de muchas personas provenientes del 68 y de otras más jóvenes que impulsamos nuestra energía de tratar de colaborar para que la gente fuera creando instancias de representación auténtica y combatiera los vicios que había en el sindicalismo en el lado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y siempre se dijo que la influencia de lo que entonces existía como izquierda, organizaciones partidistas o protopartidistas, pues no debería intentar convertir a los movimientos sociales en correa de transmisión. Ese sigue siendo válido para Morena, al contrario de lo que muchos creen, que Morena debería casi conducir a los... No, los movimientos sociales, algunos son duraderos, como la CENTE, el movimiento social sindical, como la CONAMU en su tiempo, como la CEMPA, que pueden ser duraderos, otros duran menos tiempo, son más de coyuntura y otros pues tienden a desaparecer y luego reaparecen en distintas formas. Y siempre surgen nuevas luchas sociales y se constituyen en movimientos. El más grande movimiento social ciudadano es el de participación electoral, no en una estructura electoral, sino cuando la gente masivamente vota por un cambio en la sociedad y lo logra, pues es un movimiento por sí mismo, un movimiento gigantesco, un movimiento social y político, ¿verdad? Si se logra la convergencia, que es lo que aspiramos para
año 2018, de que amplios núcleos importantísimos, amplios, que son parte de los movimientos sociales, o que son muchos movimientos sociales, deciden en lo electoral como ciudadanos expresarse, bienvenidos. Ni siquiera estamos esperando que orgánicamente quieran ser de Morena ni nada. Morena es por sí misma un partido en movimiento, un partido-movimiento que tiene implantación social y que no solo mueve o no solo tiende a movilizar a integrantes, o como antes se decía militantes, a integrantes o afiliados a Morena, sino a movilizar a grandes capas de la población para desplegar esta capacidad de participación social, participación masiva. Y entonces así veo, no queremos convertir en correa de transmisión a los movimientos sociales que existen, de sindicalistas, de ciudadanos en los municipios, en la ciudad, por la vivienda o contra ciertos daños que crean a las comunidades de indígenas, de campesinos o de ciudadanos, pues las empresas que dañan el medio ambiente, etcétera. Hay una multitud de movimientos sociales muy importantes. Siempre hay que tratar de decir que los programas de Morena y su proyecto de gobierno incluyen o incorporan o están pensando en las causas justas de la gente, y tratar de que estas, cuando han tenido efectos ya muy negativos, puedan ser revertidos una vez siendo gobierno. Pero así es nuestra relación, es una relación dinámica y así debe ser, no descuidar buena relación con todos los movimientos sociales, y no pretendemos sustituir a las direcciones de los movimientos sociales. Muy bien. Bueno, no hay comerciales como tal en esta transmisión, está totalmente en vivo. Bueno, agradecemos, todavía faltan algunas preguntas, agradecemos la transmisión a través de la página de Facebook de Radio AMLO, y si nos permite, profesor, si compañera Evelyn, que está ahí apoyándonos en la transmisión, si nos pudiera ahí decir si hay algunas preguntas o los saludos que mandan de varias partes donde nos están viendo. Pues aquí Marta García Alvarado dice: saludos, compañero Martín del Campo, ¿cuándo nos visitas nuevamente en Los Ángeles? Dice buenas tardes a nuestro amigo Martín del Campo. Dice Pablo Rafael. Sebastián Delgadillo, ánimo mis valientes hermanos. Silvia de la Cueva, envío un gran saludo y mi agradecimiento porque el profe encabeza la organización de la Normal José Santos Valdés. Saludos. Eso. Sí, bueno, y tomamos unos segundos de respiro. Bueno, una par de preguntas, profe, bueno, si nos permite, se las voy a preguntar. Muy bien, sí. Gracias. Bueno, y saludos, agradecemos a todos los que están viendo esta transmisión, saludos hasta Los Ángeles, y no recuerdo que otros estados, bueno, del Estado de México, Cuernavaca, muy bien. Bueno, acaba de pasar, intentan imponer un nuevo fraude en la elección del Estado de México. Hay una parcialidad de las autoridades electorales, y esto ha impulsado la idea de que no se puede, no importa que ganemos en las urnas, al final hacen fraude, y que harán lo mismo en el 2018 a Morena. Esta campaña es tan fuerte que incluso ha contagiado a algunos compañeros de Morena al interior del partido. ¿Qué hacer para contrarrestar esto, profesor? Bueno, primero también un saludo a los compañeros que han estado viendo y mandando mensajes, especialmente a todos, y en especial a los compañeros de Los Ángeles, que efectivamente me los he encontrado, los he visitado allá y luego los encuentro en eventos de Morena aquí, siempre con mucho gusto, y trataré de visitarlos a ver si este mismo año, ¿verdad? Me encantará estar con ellos y con todos los demás compañeros. Aquí estamos. Gracias. Sí, hubo un gran fraude, efectivamente, pero qué importante. Morena gana más votos, aún los que, con todo y fraude, que están fraguando ya ultimarlo, Morena gana más votos que el PRI como partido. Sí. Acaban de nacer. Sí. Todos decían que no se va a poder, la profesora es una persona muy sencilla, no sé qué, no sé cuánto, no tiene experiencia, y como ella contestó a Del Mazo en el último debate, pues claro, experiencia de robar no tengo, mejor, ¿verdad? Dijo, de eso no tenía experiencia, de lo demás que pues ya había sido
una compañera que había ganado la presidencia municipal de mayoría en Texcoco, que es un importante municipio del Estado de México, y ya había ganado la Diputación Federal también, en este estado que se ha creído es el nicho de confort para siempre o eterno del PRI, y especialmente de este grupo que ahora domina en el PRI, que es el Grupo Atlacomulco, que popularmente dicen algunos por su manera de ser corruptos y que han aprovechado el poder público para enriquecerse, que le dicen el Grupo Atracomulco, ¿verdad? Sí. Pero están en la presidencia de la República con Peña Nieto y nunca habían tenido tal dificultad para hacer el fraude como ahora, ¿verdad? Del Mazo, que además es una dinastía de unos que se creen reyesuelos ahí del Estado de México, pues una cosa contradictoria con el desarrollo del país, de la gente. La gente está muy inconforme en esa entidad contra ese núcleo, ¿verdad?, de políticos corruptos, y que ahora pues, ya han generado una dinastía de todos los parientes ahí, como en las antiguas dinastías feudales, atrasadas, salvajes, autoritarias, y en este caso ladrones, ¿verdad? Entonces no se esperaban, y veían menos, como se dice popularmente, veían menos, hacían menos a la compañera Delfina y a la posibilidad de reacción de la población, con sí. Todo y la compra del voto y todo, pues votó más gente por Morena con la compañera Delfina que por el PRI. Lo otro es trampas, ¿verdad? Hay trampas, fueron detectadas, muchos fuimos, ustedes y yo, fuimos a alguno de los municipios, primero a la propaganda para impulsar la votación por Morena y segundo el día de las elecciones. Sí. Y vimos operativos, ¿verdad?, que constituyen delitos, y ya se sabía de que rebasaron el tope de campaña, ahora están diciendo que no los del INE. Pero bueno, ganó Morena, ganó. Unos esperaban, y estamos esperando el resultado, sí, que termine, ¿verdad? Pero ya tienen como los toros en las corridas de toros, ¿verdad? Ya nomás falta la puntilla, ¿verdad? Porque ya tiene un espadazo, ¿verdad? Desde el punto de vista político, democrático, ya tiene un espadazo como los toros en las corridas, ya no tiene salvación. Ese era el nicho de confort, ese era el lugar desde donde dicen tendrían la millonada de votos para el 2018 con el PRI, y es ahí donde se les ganó. ¿De dónde más? Si en los estados ha perdido terreno el PRI y el gobierno en especial encabezado por Peña Nieto, por tantos errores, por tanta corrupción, por tantos desaciertos, por tanta incapacidad para gobernar bien, pues nunca la han tenido, ¿verdad? Y entonces estamos ante una situación que es, aunque algunas personas no lo ven así, un éxito para Morena. Y querían que saliéramos como provocándonos a ver si hacemos violencia, a ver si tomamos oficinas. Eso no, ¿verdad? Es notorio. Hasta los malquerientes de Morena dicen, no, hombre, pues si ganó Delfina, ganó Morena. Y hay evidentemente ahí un rebase de topes de campaña y todo, y ya es el atraso. También algunos dicen, a ver, que salgan valientemente. No. Vamos a decir que su legalidad ya está muy cuestionada, la del INE y la de todo. A ver qué hacen. Están haciendo negociaciones para ceder en Coahuila y tratar de decir que acá no van a ceder. También eso significará un éxito para Morena, para mostrar que estas instituciones como el INE y eso, cuando están en manos de cómplices de la Comisión de Ilícitos, de los que tienen todo el interés de tapar los errores o de cubrirlos y de ir para adelante en imposibilitar la llegada de Morena al poder, la llegada de Andrés, bueno, se están exhibiendo más. Y eso hará que segmentos de la población también digan, pues va para adelante. Aunque algunos quisieran que saliéramos desde el primer día a movilizarnos y luego ya se sabe que podrían mandarnos provocados. Nunca hemos tenido miedo de salir a la calle. Pues, nos tratan de quitar las plazas para que nos expresemos porque saben que no tenemos problema, pero somos cuidadosos, no temerosos, somos cuidadosos, somos gente que sabrá desplegar en el momento necesario toda la fuerza que tenemos para mostrar nuestra inconformidad. Lo hacemos en el terreno legal hasta agotarlo y ahí estamos pendientes. Pero a no dudar, hay un triunfo de Morena ahí, que es la antesala
de lo que esperamos suceda a nivel nacional en el 18, con mucho esfuerzo, eso sí. Muy bien, profesor. Pues estamos en la penúltima pregunta y es la siguiente. Algunos compañeros como Paco Ignacio II han señalado que a Morena le ha costado el trabajo del relevo generacional, que existe una generación perdida dentro de la izquierda mexicana. ¿Está de acuerdo con ese comentario o cómo evalúa usted el relevo generacional al interior del partido? Claro, yo vengo, como decía, de un movimiento juvenil, estudiantil, etc. Pues claro que añoro en un sentido, ¿verdad?, que participen los jóvenes. Me alegra mucho cuando participan, desde luego por las circunstancias difíciles que viven los jóvenes, a quienes les han puesto ese adjetivo denigrante de ninis, como si fuera su voluntad de que no trabajen en estudiar. No, veo muy importante que participen los jóvenes, si bien no necesariamente en la estructura política morena, en la lucha por la transformación. De hecho lo hacen. Claro que no se podrán repetir de la misma manera cosas como el 78, como el 71 o como el movimiento del Yo Soy 132, no se repiten, pero hay siempre de forma latente un gran interés de los jóvenes o mucha preocupación frente a la situación. Como son jóvenes que enfrentan una situación dramática, ciertamente, de que ni facilidad para tener empleo, ni facilidad para seguir sus estudios cuando ya han terminado la secundaria o la prepa y ahí se atora todo, bueno, pues hay que impulsar desde todos los ámbitos y en todas las instancias, pues esto de que no se cancelen sus posibilidades de empleo y de estudio, que por eso en el programa de Andrés Manuel hay una propuesta, pero en lo inmediato, pues hacer todos los esfuerzos que podamos. Sobre ellos, pues ahí siempre se cierne una propaganda denigrante a la juventud, sobre todo las capas medias y populares de la población. Entonces, un esfuerzo con ellos es muy importante. Morena debe hacerlo, debe multiplicarse para tener un esfuerzo con los jóvenes, no esperando que haya una respuesta inmediata o organizada, claro, pero promoviendo el mayor interés, y creo que pues vamos localizando. Yo creo que muchos jóvenes que han vivido esta etapa y que si tenían 16 años cuando empezó el gobierno de Peña Nieto y ahora ya son jóvenes ciudadanos, etcétera, con todos sus derechos, valorarán también cómo expresar su inconformidad con las políticas de este gobierno. Ese es un asunto. Y repito, no necesariamente se afiliarán o estarán con Morena, pero creo que la mayor parte de jóvenes tendrá una idea de cómo ayudar o cómo impulsar desde las trincheras en que lo pueden hacer una transformación social que también en perspectiva los beneficie y les genere un mundo mejor, porque el que tienen enfrente por ahora solo augura cosas malas. Sí. Y la última pregunta, profesor, si me lo permite. Bueno, va a ser, usted tiene una responsabilidad muy importante en Iztacalco. Hace 2 años, pues, muchos vecinos lo consideramos que, pues, como delegado, siempre en algún foro, asamblea informativa Morena, lo presentamos como el delegado legítimo, porque hay pruebas, constancias de que usted ganó la delegación de Iztacalco por Morena y se impuso el PRD por un fraude. Creemos que vivimos en Iztacalco y en la mayoría de las delegaciones gobernadas por el PRD un retroceso similar a los tiempos priistas. Está el boom inmobiliario, la privatización del agua. Hoy simplemente quien opina diferente a quien nos gobierna estuvo invitada a la delegada de Tlalpan, aquí en la colonia donde estamos, en la Agrícola Oriental, y pues porros, pues no se le puede denominar de otra forma. No permite ni siquiera un evento público pacífico, una asamblea informativa. Es muy probable que gane Morena, Iztacalco y la Ciudad de México, pues, la presidencia y la mayoría de las delegaciones. ¿Qué va a ser diferente Morena? Digo, hay este tema nos preocupa mucho la inseguridad, obviamente, el empleo, la falta de oportunidades en la educación y salud. Bueno, ya nos platicó un poco de eso. Creo que uno de los problemas más importantes es la construcción desmedida, sin planificación de los, pues, que hemos denominado los cárteles inmobiliarios que están no solo en Iztacalco, sino en toda la ciudad. Cuando llegue Morena, ¿qué va a pasar con estas construcciones? Bueno, y varias problemáticas que tenemos hoy en día.
Claro, primero es reprobable, de manera absoluta, es totalmente reprobable la conducta de funcionarios de la delegación que propiciaron que llegara este grupo de choque y que pusieron unos juegos mecánicos para impedir una cosa tonta, ¿verdad? El evento de un foro en el que iba a hablar la compañera Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, que ha sido una excelente delegada y que ha dicho públicamente cuáles temas son importantes en la ciudad, porque ella lo vive en su delegación, lo vivió cuando fuimos del gobierno de Andrés, fuimos del gobierno de Andrés, ella y yo. Entonces, bueno, sabemos de la problemática general y de ese foro, con todo derecho, pues, venía a tocar esos temas, ¿verdad? De el agua y de el boom inmobiliario que genera muchos problemas en la ciudad. Entonces, es reprobable absolutamente que hayan mandado a un grupo de choque, creo que les dicen los payasos o no sé qué, que ahí con algunos comerciantes violentos impidieron que se llevara a cabo el evento. Es reprobable, es totalmente reprobable. Y pues sí, hay que hacer la denuncia necesaria, pública y ver qué procede. Por otro lado, en esta delegación, como en otras, bueno, las políticas que se han seguido respecto a varios de los temas que son cruciales, pues han dañado, ¿verdad? Y hacen que haya efectivamente un retroceso en la búsqueda de una mejor calidad de vida. En todo el país, pues haremos que los programas de gobierno, en el caso de los que promueve Andrés a nivel nacional, puedan revertir lo que en escala estatal o de una delegación o municipio puede suceder. Entonces todo va a ir coherentemente en la expectativa de que ganaremos todo, ganaremos la presidencia de la República, el gobierno federal, ganaremos en esta entidad que es la Ciudad de México y ganaremos, yo creo que todas las delegaciones en la Ciudad de México. Bueno, coherentemente se desarrollarán políticas que reviertan los retrocesos que se advierten, ¿verdad? La corrupción y en darle mangancha a las inmobiliarias que se han convertido aquí en el gran enemigo de la población, ¿verdad? Que construyen, que tienen una ambición de acaparar, tienen una ambición de acrecentar sus recursos, todos estos núcleos que son los mismos que operan en toda la Ciudad de México y en otras entidades, vinculados a funcionarios del gobierno federal, ¿verdad? Que han tenido manga ancha para operar, para enriquecerse y violar las leyes y las normas necesarias que rompen cualquier tipo de equilibrio. Se habían logrado cosas buenas en la Ciudad de México, de frenar esto, de seguir ciertos caminos, que las inmobiliarias no violaran las normas establecidas, pero ahora hay manga ancha en todas las delegaciones y que se resiente de manera muy específica la de Iztacalco, ¿verdad? Que ha generado, es la delegación, aquí se duplica el problema en intensidad, porque aquí es la delegación donde más personas viven por kilómetro cuadrado. Es la delegación que en pocos kilómetros cuadrados tiene 400,000 personas, o sea que aquí sí se vive con mayor intensidad el efecto que causa, el efecto nocivo, la construcción del edificio que no tiene la autorización ni por el número de pisos, ni por el número de metros cuadrados de los departamentos, ni porque no tendrán posibilidades si no es en detrimento de otros, del consumo del agua, si no tendrán posibilidades de generar vialidad necesaria que hacen que la calidad de vida se altere totalmente. De por sí va en retroceso con el conjunto de obras que ha promovido el gobierno de la Ciudad de México que perjudican y dañan todo, la vialidad y todo, y que se han vuelto solo un negocio, ¿verdad? La llamada obra pública en las vialidades. Entonces, aquí se intensifica eso y esto habrá que revertirlo una vez que Morena gane la Ciudad de México y gane las delegaciones, en este caso la de Iztacalco. Cuando Morena gane la delegación de Iztacalco, tomará coherentemente con quien gane el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno nacional todas las medidas para que se reviertan y se reviertan los daños causados y se frene este libertinaje para con los inmobiliarios. Pues ya, si por última parte de esta entrevista, si hubiera algún mensaje, algún saludo, hubiera de la compañera Evelyn que está atrás de la cámara. Pues sí, aquí manda Gaviota, ya la conocemos,
Manda saludos al profe Martín del Campo, que mis respetos y admiración. Manda Julieta Medina saludos. Reinaldo Morales dice, es difícil cuando hay intereses, lo que sucedió en Iztacalco, las marchas y protestas por pago de voto denunciado. No pasó nada por la complicidad de la autoridad electoral. Se presionó incluso en Zócalo ante el gobierno central, sin éxito, por lo que se debe seguir empujando para lograr el triunfo. Y bueno, aquí saludamos a los compañeros que no han escrito, pero que están viendo la transmisión. Al compañero Arturo Junco, a Edmundo Mérida, al diputado Felipe de la Cruz. Y bueno, Maléfico dice saludos. Y ya, es todo. Bueno, pues llegamos a esta última parte de la entrevista, profesor. Pues nos gustaría, hay muchos temas pendientes, si nos lo permiten, en siguientes ocasiones volver a entrevistarlo. Y pues una última pregunta quisiera hacerle, hay un ambiente también de lucha, pero también hay un ambiente y también de manera interna del partido, de un desánimo, de la esperanza que a veces no llega y no llega. Bueno, si usted quisiera dar un mensaje final y contestar esa pregunta, ¿qué decirle a esas personas que están a lo mejor ya perdiendo la esperanza o que piensan que ya no hay nada que hacer o a pesar de la lucha, no, por más que se prolongue, no podemos ganar? Bueno, yo creo que hemos avanzado, no en la medida en que quisiéramos y que efectivamente fraudes electorales, dicen unos, ya no deberíamos participar electoralmente porque solo va a haber fraudes. Como no habría otra opción sino ir a una lucha armada, como abiertamente lo ha dicho Andrés, pues esa no la tenemos ahorita, sería falso que nosotros esperemos esa expectativa. No porque en un momento dado de la historia de México podría repetirse como cuando la Revolución Mexicana y eso, que después de una elección y no respeto al sufragio efectivo, ¿verdad? Pues entonces su proceso. Pero no es eso lo que está a la vuelta de la esquina. Lo que sí tenemos es que otra vez rehacernos, como cuando sucede algo malo en una familia, como cuando sucede alguna circunstancia difícil, se rehacen las personas internamente. El ánimo no es que espontáneamente surja, sino tiene que ser procesado el asunto. Como decía yo, no ninguna presunción, solo que históricamente así me tocó. Vengo del gran movimiento del 68 que en 2 meses nos permitió vivir a los jóvenes una gran alegría, identificarnos en las calles como nunca antes había sucedido para los jóvenes en la Ciudad de México. Y bueno, eso fue muy importante. Y luego una represión brutal. Siempre han dicho recordar el 68. Si algunos solo recuerdan la masacre, pues solo nos quedaríamos en esto. Si algunos solo recuerdan la gran movilización y la alegría, también sería unilateral. Entonces las dos cosas van. Para los procesos que hemos vivido de lucha por el respeto al voto, por la transformación democrática del país, pues diríamos, sí, es igual que el 68. Viene este fraude que es el equivalente, en este caso, a una masacre cívica, ¿verdad? Y que no respeta el voto, matan el interés de la transformación democrática por la vía pacífica, y entonces quieren generar eso, y se rehace, nos rehacemos. Yo sí, esta experiencia de vivir la creación de Morena después de que la dirección del PRD se volvió parte del enemigo de la transformación democrática, bueno, eso sí es terrible, y que no tendríamos las condiciones para que una participación nuestra volviera a ponernos en el primer plano del interés nacional social. Y bueno, pues lo hemos logrado en un breve lapso. Quiere decir que aún con esto de que quieren ya dar el carpetazo a lo del Estado de México, no, tenemos ya, nos hemos rehecho, estamos encontrando ánimos en regiones del país donde no los había, y para compañeros que ya hemos vivido estas experiencias de los fraudes sucesivos contra Andrés, vamos a vivir un renacer de la esperanza, no ciega, no mecánica, sino con este trabajo esforzado y esmerado que estamos haciendo para lograr una mayor participación de la sociedad y hacer vigente que se respete el voto por la transformación democrática de México. Muy bien, profesor. Pues si quisiera dar un mensaje final y con esto terminaríamos la entrevista. Que muchas gracias a ustedes, a ti, a la compañera Evelyn, por su ánimo para estar generando estas comunicaciones muy importantes. Y a todos los que estuvieron atentos, pues qué bueno, muchas gracias, y ampliemos la red de nuestra comunicación
para impulsar el ánimo y la capacidad organizativa de todos. Y sí, les auguro que Morena esta vez va a tener éxitos muy importantes. El éxito principal es convocar a la población, animar a la población, y con la población llegaremos a los cambios que requerimos. Muchas gracias, profesor Martín del Campo. Pues agradecemos nuevamente a la página de Facebook de Medio de Comunicación Radio AMLO y a todos los que nos puedan apoyar difundiendo en sus cuentas personales, difundiendo en los grupos, los que vieron este video, nos apoyen a seguir difundiendo esta información que hablamos de temas nacionales, hablamos de la ciudad de Iztacalco, una delegación al oriente de la Ciudad de México, y me parece información muy importante que pues en otros lugares no llega y es importante que nos ayuden a difundir. Y con eso terminamos la entrevista. Agradecemos mucho a todos los que siguieron en este horario, que algunos están en el mercado comiendo o están descansando, que hayan seguido la entrevista en este horario. Muchas gracias. Muy bien.